El sol apenas despuntaba cuando Beatriz se levantó, como todos los días, con el sonido del despertador barato que tenía en la mesa de noche. Sus manos, ásperas por las largas horas de trabajo en la pequeña cafetería donde laboraba, acariciaron su vientre con ternura. Su embarazo ya era evidente, pero eso no la detenía. Debía seguir adelante. Tenía que ahorrar lo suficiente para cuando naciera su bebé. La cafetería donde trabajaba estaba siempre llena de clientes apresurados. Entre limpiar mesas y servir café, Beatriz apenas tenía un respiro. A pesar del cansancio, sonreía a cada cliente, tratando de no pensar en la conversación que tendría más tarde con Rodrigo. Había insistido en hablar con él esa noche. Tenía la esperanza de que, al verlo cara a cara, entendiera que estaban a punto de formar una familia, que él cambiara de parecer. Mientras tanto, en la lujosa oficina de Rodrigo Montenegro, el ambiente era completamente distinto. El aire acondicionado mantenía el clima perfecto y el olor a cuero fino y café importado impregnaba la estancia. Rodrigo estaba sentado en su amplio escritorio de caoba, revisando contratos con rapidez. Para él, cada decisión debía ser calculada, cada movimiento planeado. Su carrera en los negocios lo había llevado a la cima y no pensaba permitir que nada, ni nadie, se interpusiera en su camino. «Señor Montenegro, su padre está en la línea», anunció su secretaria con voz mecánica. Rodrigo suspiró y tomó la llamada. «Dime, papá. Hijo, he escuchado rumores. Dicen que sigues viéndote con esa mesera. Dime que no es cierto». Rodrigo apretó la mandíbula. Detestaba que su familia estuviera siempre al tanto de su vida. «No es un asunto de tu incumbencia. Lo es cuando tu reputación está en juego. ¿Sabes lo que significa para nuestra familia que estés involucrado con una mujer como ella? Si sigues con esa relación, perderás la confianza de tus socios. No puedes arriesgar todo lo que has construido por una simple emoción pasajera». Rodrigo se quedó en silencio. Odiaba admitirlo, pero su padre tenía razón. Él se había esforzado demasiado para llegar hasta donde estaba. Un matrimonio con una mujer como Beatriz solo traería problemas. Esa noche Beatriz se arregló con esmero antes de encontrarse con Rodrigo. Sabía que la diferencia entre sus mundos era abismal, pero en el fondo aún creía en el amor que habían compartido. Cuando llegó al elegante departamento donde Rodrigo vivía, su corazón latía con fuerza. Él la recibió con una expresión seria, sin la calidez que solía tener cuando estaban juntos. «Rodrigo, tenemos que hablar», dijo ella, con una mezcla de ansiedad y esperanza. «No hay nada que hablar, Beatriz», respondió él cruzándose de brazos. «Esto se acabó». Ella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿De qué estás hablando?» «Estoy embarazada, Rodrigo. Vamos a tener un hijo». Rodrigo desvió la mirada. «No puedo hacer esto. No puedo estar contigo. No eres la mujer que necesito a mi lado». Las palabras fueron un golpe brutal. Beatriz sintió que le faltaba el aire. «¿No me necesitas? ¿Eso piensas después de todo lo que hemos vivido?» «Esto no es personal, Beatriz. Es la realidad. No podemos seguir juntos. No encajas en mi mundo». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Beatriz, pero se negó a derramarlas frente a él. Se enderezó con una dignidad que ni siquiera el dolor podía quitarle. «Si eso es lo que piensas, entonces no hay nada más que decir». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y salió del departamento, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente, con luces brillantes y autos veloces. Beatriz, con una mano sobre su vientre, supo en ese momento que estaba sola. El frío de la noche golpeó el rostro de Beatriz cuando salió del edificio. No tenía fuerzas para llorar, aunque el dolor le quemaba el pecho. Caminó sin rumbo con una mano sobre su vientre, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Rodrigo la había desechado como si nunca hubiera significado nada. Se detuvo en una parada de autobús, sintiendo el peso de su nueva realidad. No tenía ahorros suficientes ni un lugar estable para criar a su hijo. Su pequeño sueldo apenas le alcanzaba para pagar la renta de un diminuto cuarto en una pensión de mala muerte. Pero no se permitiría derrumbarse. No ahora. Al día siguiente, Beatriz llegó a la cafetería más temprano de lo habitual. Sus compañeras notaron la palidez de su rostro, pero ella solo forzó una sonrisa y se puso a trabajar. Sirvió café tras café, ignorando el cansancio y el dolor en los pies. «Bea, deberías descansar un poco», le dijo Marta, la encargada del local.
No es bueno que trabajes tanto en tu estado. No tengo otra opción, respondió ella, removiendo el café de un cliente con manos temblorosas. Marta suspiró. Había visto demasiadas mujeres jóvenes en la misma situación. Escucha, tengo un primo que trabaja en una empresa de eventos. Necesitan asistentes para organizar banquetes y bodas. Pagan mejor que aquí, podrías intentarlo. Beatriz dudó. No tenía experiencia, pero necesitaba desesperadamente un mejor sueldo. Dame su número, dijo finalmente. Días después, Beatriz tuvo su primera prueba en la empresa de eventos. Fue agotador, pero descubrió que tenía talento para organizar y coordinar. Aprendió rápido y en cuestión de meses se convirtió en una de las asistentes más eficientes. El embarazo avanzaba y con él las dificultades. Hubo noches en que llegó a casa con los pies hinchados y las manos adoloridas, pero nunca se permitió rendirse. Sabía que estaba luchando por alguien más. Finalmente, el día del parto llegó. Beatriz trajo al mundo a 2 niñas, Camila y Valentina. Mirándolas supo que jamás volvería a sentirse sola. Ellas eran su familia, su razón para seguir adelante. Los años pasaron y Beatriz dejó atrás su antiguo trabajo. Con esfuerzo, ahorros y una pequeña inversión de Marta, abrió su propio negocio de organización de eventos. En poco tiempo, se convirtió en una referencia en el sector. Ahora, cuando se miraba al espejo, ya no veía a la mesera asustada que Rodrigo abandonó. Veía a una mujer fuerte, a una madre capaz de construir su propio destino. No necesitaba a Rodrigo, nunca lo había necesitado. Rodrigo Montenegro se ajustó la corbata frente al espejo de su lujoso penthouse. El reflejo le devolvía la imagen de un hombre exitoso, elegante, con la vida que siempre había deseado, o al menos eso se repetía cada día. A su lado, en la cama, su esposa, Luciana, revisaba su teléfono con indiferencia. Era hermosa, de una familia poderosa, con la educación y los contactos que su padre siempre había aprobado. Un matrimonio perfecto a los ojos de la sociedad, pero Rodrigo lo sabía. Aquello no era amor. ¿A qué hora es la cena con mis padres?, preguntó Luciana sin apartar la vista de la pantalla. A las 8, respondió él mecánicamente. Bien, no llegues tarde. Mi madre odia esperar. Rodrigo asintió y salió rumbo a la oficina, sintiendo el peso de su elección. Se había casado con Luciana para mantener su imagen impecable, para reforzar sus negocios, para estar en el círculo adecuado, pero con cada día que pasaba, la vida a su lado se sentía más vacía. Las cenas con su familia política eran siempre iguales. Se hablaba de inversiones, de propiedades, de viajes exclusivos. Nadie mencionaba sentimientos. Nadie preguntaba si eran felices. Esa noche, Rodrigo observó a Luciana mientras hablaba de su última compra. Un cuadro carísimo para decorar la sala. Hablaba con pasión, pero no sobre él, no sobre su relación. Y de pronto, en medio de esa burbuja dorada, su mente viajó a otro lugar. Recordó el pequeño departamento donde había vivido con Beatriz. No tenía lujos, pero sí risas. Recordó la manera en que ella le miraba, como si él fuera más que su apellido, más que su dinero. Se removió en su asiento, incómodo con sus propios pensamientos. Él había tomado la decisión correcta. No tenía sentido pensar en el pasado. Pero cuando volvió a casa esa noche y vio a Luciana dormida en la habitación de huéspedes, entendió la verdad. Su matrimonio era una farsa, y lo peor de todo era que él mismo había elegido esa prisión dorada. 4 años habían pasado desde que Rodrigo dejó atrás a Beatriz. 4 años en los que había construido el matrimonio que su familia quería, cerrado los negocios que lo consolidaban como un empresario implacable y mantenido su imagen intachable. Pero también habían sido 4 años de insatisfacción, de silencios fríos en casa, de noches en las que el insomnio lo acechaba con recuerdos que intentaba enterrar. Desde que vio aquella foto en un artículo de negocios, no había podido dejar de pensar en Beatriz. Habían mencionado su nombre en un evento reciente, y aunque no lo quería admitir, buscó su empresa en Internet. La encontró con facilidad. Había crecido, construido un imperio propio. Así que cuando supo que asistiría a la gala benéfica, se aseguró de estar allí también. No sabía qué esperaba. Una conversación, una oportunidad de disculparse, o tal vez solo confirmar que ella era real, que no era solo un fantasma en su memoria. Pero cuando la vio al otro lado del salón,
sintió que todo el aire abandonaba su cuerpo. Al principio no la reconoció. Estaba de pie, en el otro extremo del salón, con un vestido negro elegante, el cabello suelto cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Su postura era segura, su sonrisa serena, sus movimientos gráciles. No era la joven mesera que él había despreciado años atrás. Era una mujer que exudaba éxito y confianza. Rodrigo sintió un golpe en el estómago cuando alguien se acercó a ella y la llamó por su nombre, Beatriz. Ella no estaba sola. A su lado, dos pequeñas idénticas, con cabellos dorados y ojos enormes, observaban todo con curiosidad infantil. Su respiración se volvió pesada. Su mente trató de negar lo que su corazón ya sabía. Beatriz giró levemente la cabeza y sus ojos se encontraron. Rodrigo sintió que el mundo se detenía, pero, en lugar de acercarse, dio un paso atrás. Su pecho ardía con una mezcla de sorpresa y culpa. ¿Qué derecho tenía él de estar allí, mirando de lejos lo que había abandonado? Se giró abruptamente y salió del salón, ignorando las voces a su alrededor. No podía enfrentarlos, no ahora, pero la imagen de las niñas quedó grabada en su mente y supo que ignorarla no era una opción. Por un instante, pensó que ella lo miraría con sorpresa, con emoción, pero lo único que vio en su expresión fue calma, no rabia, no tristeza, solo la mirada de alguien que ya no lo necesitaba. Ella tomó de la mano a las niñas y sin una palabra se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Rodrigo se quedó inmóvil, con una copa de vino en la mano y un abismo abriéndose bajo sus pies. Rodrigo salió del salón sin saber exactamente hacia dónde iba. El bullicio de la gala seguía detrás de él, pero su mente estaba atrapada en una única imagen. Beatriz, de pie con aquellas dos niñas, sus hijas. No había duda. No necesitaba pruebas ni cálculos. Lo supo en cuanto las vio. Esos ojos, esa mirada, los gestos, eran suyas, y él no había estado allí para verlas crecer. Se apoyó contra una de las columnas del vestíbulo, con el corazón latiendo con fuerza. Una parte de él quería convencerse de que aquello no le importaba, pero la verdad era otra. Beatriz lo había olvidado, no le había buscado, no le había pedido nada. Y sin embargo, allí estaba ella, con una vida propia, con éxito, con dos hijas hermosas que él nunca tuvo la oportunidad de conocer. Un sabor amargo se instaló en su boca. ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo sin pensar en ellas? ¿Cómo había sido tan estúpido como para creer que dejar atrás a Beatriz no tendría consecuencias? Respiró hondo, tratando de calmarse. No podía quedarse de brazos cruzados. Preguntó a algunos contactos sobre Beatriz y descubrió lo impensable. Ya no era la mesera que una vez conoció. Ahora era dueña de una exitosa empresa de organización de eventos. Se había hecho un nombre en la misma sociedad que él había creído que nunca la aceptaría. Y, lo más irónico de todo, era que parecía más feliz de lo que él jamás había sido. La ira y el remordimiento se mezclaron en su interior. Había sido él quien perdió, no ella. Rodrigo tomó su celular y buscó su número. No lo tenía. No tenía manera de contactarla. Ella lo había borrado de su vida por completo. Por primera vez en años sintió miedo. No miedo a perder un negocio o su reputación, sino a haber perdido la única oportunidad real de tener algo genuino en su vida. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era su padre. «Rodrigo, ¿qué es esto que estoy escuchando? ¿Es cierto que estuviste en la gala con esa mujer?» Rodrigo cerró los ojos con frustración. Sabía que esto pasaría. No es asunto tuyo. Lo es cuando tu nombre está en boca de todos. ¿Acaso olvidaste lo que te dije? Esa mujer no tiene lugar en tu vida. Rodrigo apretó los puños. Por primera vez, la voz de su padre no lo intimidó, porque ahora él tenía algo más en qué pensar. Esa noche, Rodrigo Montenegro comprendió que no importaba cuánto dinero tuviera. Había cometido el peor error de su vida, y la pregunta que lo atormentaba ahora era, ¿aún estaba a tiempo de enmendarlo? Rodrigo no durmió esa noche. Se quedó sentado en la sala de su departamento, con un vaso de whisky en la mano, observando la ciudad a través de los ventanales. La imagen de Beatriz y sus hijas seguía clavada en su mente como un eco persistente. Por años, había creído que su vida estaba completa, que tenía todo lo que necesitaba, pero ahora se daba cuenta de lo vacío que estaba. Las niñas, sus hijas. Beatriz las había criado sola, nunca le pidió ayuda, nunca le reclamó nada.
Nunca intentó forzarlo a ser parte de sus vidas. Eso lo enfureció, no porque ella hubiera seguido adelante, sino porque le había dejado atrás sin darle la oportunidad de ser un padre, sin darle la opción de decidir. Pero, ¿acaso no había sido él quien la había abandonado primero? Apoyó los codos en las rodillas y frotó su rostro con frustración. No podía culpar a Beatriz, no después de lo que había hecho. Él la había tratado como si no valiera nada, como si su amor no fuera suficiente. Y ahora, viéndola convertida en una mujer fuerte y exitosa, se daba cuenta de que él fue el que perdió todo. Sacó su celular y buscó en internet. Encontró el sitio web de la empresa de Beatriz. Su foto estaba allí, junto con una breve biografía. No mencionaba nada de su vida personal. Rodrigo tamborileó los dedos contra la mesa. ¿Debía llamarla? ¿Acercarse de alguna manera? Pero, ¿qué le diría? Hola, Beatriz. Acabo de darme cuenta de que fui un imbécil y quiero conocer a mis hijas. Sonaba ridículo. No podía precipitarse. Beatriz no lo recibiría con los brazos abiertos. Si quería entrar en la vida de sus hijas, primero tenía que demostrar que lo merecía. Y, por primera vez en su vida, Rodrigo Montenegro no estaba seguro de si alguna vez podría hacerlo. Rodrigo había aprendido a tener control sobre todo en su vida. Desde su empresa hasta sus relaciones, cada movimiento era calculado. Pero ahora, frente a la realidad de haber abandonado a Beatriz y a sus hijas, se encontraba en un terreno desconocido. No podía simplemente aparecer y exigir ser parte de sus vidas. Sabía que tendría que demostrar que merecía estar allí. Habían pasado días desde el breve encuentro en la gala benéfica, pero la imagen de Beatriz alejándose con las niñas aún lo atormentaba. Eran sus hijas. Dos pequeñas a las que nunca había visto crecer, a las que nunca había abrazado, de las que nunca había escuchado una risa, y todo porque él, cegado por su ambición y por la presión social, las había dejado atrás. Pero ahora que sabía de su existencia, no podía ignorarlas. Decidió no actuar impulsivamente. No llamaría a Beatriz de inmediato ni buscaría confrontarla. En su lugar, necesitaba entender quiénes eran sus hijas, cómo vivían, qué les gustaba. Se informó discretamente sobre su rutina. Asistían a una escuela privada, tomaban clases de ballet los miércoles y los sábados Beatriz solía llevarlas al Parque Central. Rodrigo sabía que aparecer sin aviso sería contraproducente, pero el destino le dio la oportunidad que estaba esperando. Una tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, recibió una llamada inesperada. Su corazón se aceleró al ver el nombre de Beatriz en la pantalla. «Hola», contestó con voz firme, aunque por dentro sentía una tensión que no solía experimentar. Hubo un breve silencio antes de que ella hablara. «Necesito un favor». Rodrigo se enderezó en su asiento. Beatriz jamás le pediría algo si no fuera absolutamente necesario. «Dime qué necesitas». Camila se enfermó. Nada grave, solo fiebre, pero tengo un evento importante esta noche y no quiero dejar a Valentina sola. Mi amiga, que normalmente la cuida, tuvo una emergencia y no puede venir. Rodrigo se quedó en silencio por un momento. Beatriz estaba confiándole a su hija. «Voy para allá», no había duda. No perdería esta oportunidad. Cuando Rodrigo llegó al apartamento de Beatriz, sintió una punzada en el pecho. No era un lugar ostentoso, pero estaba impecable. Se notaba el esfuerzo que ella había puesto en construir un hogar cálido para sus hijas. Beatriz lo esperaba en la puerta, con el bolso en la mano y una expresión de cautela. «Escucha, esto no significa nada», dijo antes de dejarlo entrar. «No quiero que hables de quién eres. No quiero confundirla». Rodrigo asintió, entendiendo sus reglas. «Lo respeto. Solo quiero ayudar». Dentro del departamento, Valentina estaba sentada en el sofá con un libro abierto en su regazo. Lo miró con desconfianza al verlo entrar. «Hola, Valentina», dijo Rodrigo con una sonrisa sincera. La niña frunció el ceño y miró a su madre en busca de confirmación. Beatriz le acarició el cabello y le dijo: «Rodrigo se quedará contigo un rato. Yo volveré pronto». Valentina no parecía convencida, pero tampoco protestó. Beatriz suspiró y le dedicó a Rodrigo una última mirada de advertencia antes de salir. Rodrigo respiró hondo y se sentó en el sofá a una distancia prudente. «¿Qué estás leyendo?», preguntó, intentando sonar natural. Valentina lo miró con suspicacia antes de responder. «Un cuento de hadas». «Me encantan los cuentos de hadas», dijo él, aunque no recordaba la última vez que había leído uno.
La niña ladeó la cabeza. «Tienes cara de que no te gustan». Rodrigo se rió suavemente. «Tal vez solo no los he leído en mucho tiempo. ¿Me dejarías leerlo contigo?» Valentina dudó, pero finalmente deslizó el libro hacia él. Rodrigo lo tomó con cuidado y comenzó a leer en voz alta. La niña lo observó al principio con curiosidad, pero poco a poco fue relajándose, apoyando la cabeza en el brazo del sofá mientras escuchaba. Pasaron los minutos y, para su sorpresa, Valentina comenzó a hacerle preguntas sobre la historia. Él respondió con paciencia, disfrutando de cada palabra que salía de su boca. Cuando Beatriz regresó, encontró a su hija dormida en el sofá, con la cabeza apoyada en el brazo de Rodrigo. Él sostenía el libro en su regazo, aún abierto. Beatriz sintió una punzada en el pecho. Por un instante, se imaginó otra vida, una en la que Rodrigo hubiera estado allí desde el principio. Pero los años no se podían borrar. Se aclaró la garganta suavemente. Rodrigo despertó y se enderezó con cuidado para no mover a la niña. «Llegaste temprano», susurró. «El evento terminó antes de lo previsto. ¿Cómo estuvo todo?» Rodrigo miró a Valentina con ternura. «Bien, creo que le agrado un poco». Beatriz cruzó los brazos. «Eso no significa nada, Rodrigo». Él asintió. «Lo sé, pero es un comienzo». Beatriz suspiró, sintiendo que esta vez las cosas podrían no ser tan sencillas. Rodrigo nunca había sido un hombre paciente. Estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas, a cerrar acuerdos en cuestión de minutos, a conseguir lo que quería sin tener que esperar. Pero esta vez, la impaciencia no le serviría de nada. Beatriz había dejado claro que no confiaba en él y que no permitiría que se acercara a sus hijas sin demostrar primero que había cambiado. Rodrigo entendía su postura, pero eso no significaba que fuera fácil aceptarla. Pasaron días sin noticias de Beatriz. Aunque la noche que pasó con Valentina le dio un atisbo de esperanza, sabía que un solo momento no bastaba para borrar los años de abandono. Sin embargo, el destino le dio otra oportunidad. Era sábado por la tarde cuando Rodrigo, con el pretexto de tomar un café en una de las plazas más concurridas de la ciudad, vio a Beatriz con sus hijas. Sabía que los sábados solían ir al parque, y aunque no quería parecer que las estaba espiando, no podía evitar estar allí. Las niñas corrían por el césped, persiguiéndose entre risas, mientras Beatriz las observaba con una sonrisa tranquila. Por un instante, Rodrigo sintió una punzada en el pecho. Aquella escena era lo que él se había perdido durante 4 años, pero no podía quedarse allí de pie como un espectador. Respiró hondo y caminó hacia ellas. Beatriz fue la primera en verlo. Su expresión cambió al instante. No era enojo, pero sí cautela. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz neutra. Rodrigo intentó sonar natural. «Vine a tomar un café. No esperaba encontrarlas». Beatriz cruzó los brazos. «No creo en coincidencias». Rodrigo soltó una leve risa. «Tienes razón. Quería verlas». Ella suspiró, pero antes de que pudiera responder, Camila, la más atrevida de las 2 niñas, notó la presencia de Rodrigo y se acercó con curiosidad. «Mami, ¿quién es él?». Beatriz dudó. No podía simplemente ignorarlo frente a sus hijas. Miró a Rodrigo por un momento antes de responder con cautela. «Es un viejo amigo». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. ¿Un viejo amigo? Sabía que no podía esperar otra respuesta, pero le dolía. Camila lo observó con ojos analíticos. «¿Por qué nunca te habíamos visto?». Rodrigo se agachó un poco para quedar a su altura. «A veces los adultos toman malas decisiones y se pierden cosas importantes, pero estoy tratando de arreglarlo». Camila frunció el ceño, como si estuviera evaluando la respuesta. «Tienes cara de persona seria». Rodrigo sonrió. «¿Eso es malo?». «No sé, depende de si sabes jugar». Rodrigo miró a Beatriz, quien lo observaba en silencio. Sabía que ella no quería que él se involucrara demasiado, pero tampoco la vio intervenir. «Creo que podría intentarlo», dijo él, mirando de nuevo a Camila. La niña pareció considerar la idea antes de encogerse de hombros. «Está bien. Ven, tienes que atraparme». Antes de que Rodrigo pudiera reaccionar, Camila salió corriendo por el césped. Valentina la siguió con risas suaves, mientras él, sorprendido, se quedó en su lugar. Beatriz lo observó con una mezcla de resignación y algo más que Rodrigo no pudo descifrar. «No les hagas promesas que no puedas cumplir», dijo en voz baja. Rodrigo sostuvo su mirada con firmeza. «No lo haré». Por primera vez,
Sintió que estaba dentro de la vida de sus hijas, aunque fuera por unos minutos. No tenía idea de cuánto le costaría ganarse su lugar, pero por ahora, una simple tarde en el parque era suficiente. Era el comienzo de algo que no pensaba dejar escapar. Rodrigo no podía dejar de pensar en aquella tarde en el parque. Fue la primera vez que sintió que había una brecha en la muralla que Beatriz había construido a su alrededor. Camila y Valentina no lo conocían, pero tampoco lo rechazaron. Era un primer paso. Sin embargo, sabía que no bastaba con compartir risas por un momento. Necesitaba demostrar que no era solo una sombra del pasado, sino alguien dispuesto a quedarse. La oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Era un jueves por la tarde cuando recibió un mensaje de Beatriz. Camila se ha lastimado en la escuela. No puedo salir del trabajo ahora. Valentina está asustada y no quiero que esté sola. ¿Puedes recogerlas y llevarlas a casa? Rodrigo sintió un vuelco en el estómago. Beatriz estaba confiándole a sus hijas otra vez. No dudó ni un segundo. Voy para allá. Cuando llegó a la escuela, encontró a Camila sentada en la enfermería con una pequeña venda en la rodilla y los ojos aún húmedos. Valentina estaba a su lado, con los labios apretados en un gesto de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó Rodrigo con suavidad. Camila asintió, aunque su expresión todavía reflejaba el susto. «Me caí en el recreo», murmuró. «Eso pasa a veces, pero eres fuerte, ¿cierto?». La niña lo miró con atención antes de asentir con más seguridad. Rodrigo se giró hacia Valentina, lista para ir a casa. La pequeña no respondió, pero tomó la mano de su hermana y caminó junto a él sin resistencia. Mientras conducía hacia el apartamento de Beatriz, Rodrigo no pudo evitar echarles miradas furtivas por el espejo retrovisor. Eran sus hijas. Cuando llegaron, Beatriz ya estaba allí, esperándolos en la puerta. «¿Cómo están?», preguntó con ansiedad, agachándose para examinar a Camila. «Estoy bien, mami». Rodrigo vino rápido. Beatriz levantó la mirada hacia él, sorprendida. «Gracias», dijo en voz baja. Rodrigo sintió que por primera vez Beatriz lo veía no como un error del pasado, sino como alguien que podía estar allí cuando se le necesitaba. Quizá, solo quizá, estaba empezando a demostrar que había cambiado. Rodrigo se quedó en la puerta, observando cómo Beatriz revisaba con cuidado la rodilla de Camila. La niña no parecía molesta por su pequeña herida. Al contrario, parecía disfrutar de la atención de su madre. Valentina se mantenía cerca, mirando la escena con una mezcla de preocupación y alivio. «Te dije que no corrieras tanto», murmuró Valentina con tono de hermana mayor. Camila infló las mejillas. No estaba corriendo tanto, solo un poquito. Beatriz sonrió levemente y les acarició el cabello a ambas antes de incorporarse. Sus ojos se encontraron con los de Rodrigo, y por primera vez, su mirada no era solo de desconfianza, sino también de algo más, algo que él no se atrevió a interpretar. «Gracias por traerlas», dijo ella con un suspiro. Rodrigo asintió. «No hay de qué. Me alegra haber podido ayudar». Se hizo un silencio breve, tenso, pero no incómodo. Beatriz parecía debatirse entre despedirlo de inmediato o permitirle quedarse unos minutos más. Fue Camila quien tomó la decisión por ella. «Rodrigo, ¿quieres quedarte a cenar?». Beatriz levantó la vista de inmediato. La pregunta había sido inocente, espontánea, y Valentina la miró con ojos abiertos, como si su hermana acabara de invitar a un extraño a su casa sin permiso. Rodrigo sintió que el corazón se le aceleraba. No esperaba aquello, y mucho menos que viniera de una de sus hijas. «Camila», comenzó Beatriz con cautela. «Mami, él nos cuidó hoy», insistió la niña, «y dijo que era amigo tuyo». «¿Verdad?». Beatriz no respondió de inmediato. Miró a Rodrigo con el ceño levemente fruncido, pero no había enojo en su expresión, solo incertidumbre. Rodrigo aprovechó la oportunidad. «No quiero incomodar. Si prefieres que me vaya, lo entiendo». Beatriz apretó los labios claramente indecisa. Miró a sus hijas, luego a Rodrigo y finalmente suspiró. «No creo que sea una buena idea». Rodrigo frunció el ceño. «Solo quiero ayudar». «¿Ayudar?». Ella rió sin humor. «Después de 4 años de ausencia, ¿de qué forma exactamente vas a ayudar, Rodrigo?». Él tragó saliva. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que esta era su única oportunidad. «No voy a desaparecer esta vez». Beatriz lo miró por un largo momento antes de suspirar. «Si llegas a lastimarlas no habrá segunda oportunidad». Rodrigo asintió, sabiendo que acababa de recibir una prueba que no podía fallar.
Sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. No era mucho, pero era un paso más dentro de aquel mundo del que había estado ausente durante tanto tiempo. La cena fue sencilla, pero para Rodrigo fue la comida más importante de su vida. Se sentó a la mesa con Beatriz y las niñas, observando cada detalle. Las pequeñas hablaban animadamente entre ellas, discutiendo sobre un dibujo que habían hecho en la escuela. Beatriz intervenía de vez en cuando, con esa dulzura natural que siempre había tenido. Rodrigo no habló mucho, pero escuchó. Se dio cuenta de cosas pequeñas, que Camila era la más extrovertida, que Valentina prefería observar antes de participar, que a ambas les gustaba la pasta con queso y que Beatriz siempre se aseguraba de que comieran bien. Era un momento cotidiano, sin nada extraordinario, pero para él era una revelación. Estas eran las cosas que se había perdido: las cenas en familia, las conversaciones sin importancia, las risas espontáneas de sus hijas. Y lo peor era que se había convencido a sí mismo de que no las necesitaba. En algún punto, Valentina miró a Rodrigo con una curiosidad que parecía crecer con cada minuto. «¿Por qué no nos habías visitado antes?», preguntó de repente. Beatriz se tensó de inmediato. Camila dejó su tenedor a medio camino. Rodrigo tragó saliva. Sabía que este momento llegaría. «Porque fui un tonto», dijo con sinceridad. Beatriz levantó la mirada, sorprendida por su respuesta. Valentina, por su parte, frunció el ceño. «¿Un tonto?». Rodrigo asintió. «Sí, a veces los adultos tomamos malas decisiones, y cuando me di cuenta de que había cometido un error, ya había pasado mucho tiempo». Valentina no dijo nada. Parecía procesar la información con su pequeña mente analítica. «Pero ahora estás aquí», murmuró Camila. Rodrigo le sonrió con tristeza. «Sí, y espero que pueda quedarme». Se hizo un silencio. Beatriz miró a Rodrigo con expresión indescifrable, como si estuviera tratando de decidir si sus palabras eran sinceras. Finalmente, Valentina tomó su vaso de jugo y asintió lentamente. «Está bien, pero no te vayas otra vez». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. «No lo haré». Y en ese momento supo que estaba más cerca de recuperar lo que había perdido. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados. Rodrigo estaba sentado en una banca del parque, observando a Camila y Valentina correr entre los árboles, riendo sin preocupaciones. A su lado, Beatriz las miraba con una expresión tranquila, los brazos cruzados sobre el pecho. Habían pasado meses desde aquel primer reencuentro, desde la primera conversación incómoda, desde el primer intento torpe de Rodrigo por formar parte de la vida de sus hijas. Ahora, aunque el camino aún era incierto, ya no era un extraño para ellas. Beatriz suspiró suavemente. «Han cambiado mucho desde que empezaste a venir con más frecuencia». Rodrigo la miró con atención. «¿Para bien o para mal?». Ella sonrió levemente. «Para bien». Se hizo un silencio cómodo entre los dos. Por primera vez, Rodrigo no sentía la necesidad de llenar los vacíos con palabras. Había aprendido que, con Beatriz, el respeto y la paciencia significaban más que cualquier gran discurso. Camila se acercó corriendo y se subió a su regazo sin ninguna timidez. «¿Puedo quedarme contigo otro día?». Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Todavía le costaba creer que aquella pequeña, que al principio lo veía con desconfianza, ahora lo buscaba con naturalidad. «Claro que sí, pequeña», respondió con una sonrisa sincera. Valentina se detuvo a unos pasos de distancia y lo miró con los brazos cruzados, como si estuviera midiendo la situación. Luego, con un leve gesto de asentimiento, se acercó y se sentó junto a él. Rodrigo no dijo nada. No tenía que hacerlo. Beatriz los observó por un instante y finalmente se relajó. Rodrigo no sabía qué pasaría en el futuro. No sabía si alguna vez Beatriz volvería a verlo como algo más que el padre de sus hijas, pero lo que sí sabía era que no cometería los mismos errores. Esta vez no pensaba irse, esta vez se quedaría. La vida nos da segundas oportunidades, pero solo si tenemos el valor de tomarlas. La historia de Rodrigo nos enseña que el arrepentimiento solo tiene valor cuando viene acompañado de acciones reales. ¿Tú crees en la redención? Si esta historia te conmovió, te invitamos a dejar tu comentario, compartir el video con alguien que necesita una lección de vida y darle me gusta para que más personas puedan conocer este relato inspirador. Si te gustan historias llenas de emociones, giros inesperados
y personajes que nos enseñan sobre el amor y la familia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este video?